Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 27 de septiembre. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Agradeciendo desde ya pues a todos y cada uno de ustedes esa fiel y permanente audiencia que nos tienen y esa confianza a todo nuestro trabajo. Esperamos que a lo largo de esta semana puedan cumplirse todas las metas, los objetivos que se han trazado. Y recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades. Como siempre, es imperioso llamarles la atención a todos para poder de alguna manera estar atentos y no bajar la guardia ante el COVID-19. Sabemos que está arreciando bastante fuerte en términos de contagios y sobre todo también, lamentablemente, de decesos en las familias. Así es que desde ya, por favor, nuevamente hago hincapié a este llamado a no bajar la guardia, a mantenernos de manera muy en alto todas las medidas de seguridad que son básicas para poder de alguna manera contener el contagio. Vamos a tener, por cierto, en la segunda parte del programa, me adelanto, al ministro de Salud, con quien vamos a hablar acerca de esta nueva decisión y esta exhortación para ser aplicada la tercera dosis de la vacuna. Vamos a despejar muchas dudas que hay alrededor de todo esto y que estoy seguro ustedes la tienen. Mientras tanto, en la primera parte, quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Edgar Alexander Ochoa, ex magistrado de Cámara de Menores de Santa Ana, con quien vamos a hablar acerca de todas las situaciones que se han generado alrededor del decreto que ha permitido la reforma precisamente de la carrera judicial y que ha llevado desde luego a tomar decisiones como, por ejemplo, ayer la Corte Suprema de Justicia juramentó ya a los primeros 98 jueces, de los cuales estarían sustituyendo a aquellos que se acogieron precisamente al decreto de retiro. Vamos a hablar de las implicaciones que esto tiene, desde luego, en el contexto de todo el enfrentamiento que hemos tenido. Así es que estará con nosotros también más adelante el licenciado Antonio Durán, juez tercero de sentencia, que nos confirmó la presencia en nuestro programa. Así es que le doy la más cordial bienvenida, licenciado Ochoa. Gracias por acompañarnos. Tenga muy buenos días a toda la teleaudiencia de este prestigioso canal y programa. Y estamos aquí para disipar alguna posición sobre lo acontecido en contra de la famosa situación de los jueces y la independencia judicial. Así que muchas gracias por esta invitación, don Ernesto López. No, muchísimas gracias a usted y sobre todo también para poder conocer detalles alrededor de toda esta, desde luego, polémica que se ha generado en torno a esta nueva decisión de nombrar nuevos funcionarios a partir de este decreto, jueces y magistrados, que vendrán a sustituir desde luego jueces de paz, magistrados de cámara, ¿verdad? Y otros también que contempla. Antes quizás voy para hacer la aclaración, ya usted se acogió precisamente al decreto de retiro, ¿cierto? Sí, quiero empezar esta primera intervención diciendo una frase que quisiera que quedara escrita en el corazón de todos los jueces, los que nos vamos y los que quedan. Creo que donde hay poca justicia es peligroso tener la razón. Creo que estamos en ese momento en este país donde la razón ya no puede privar realmente todos los caminos democráticos, y eso sí es un poco grave, es un poco atentatorio, y lo digo de una manera porque el sistema judicial de El Salvador ha recorrido un largo camino, ¿verdad? Y voy a hacer como un parteaguas. Creo que a partir de las reformas judiciales penales, el sistema empezó a gravitar por recuperar la independencia que tiene que tener un poder judicial democrático. Eso no es fácil construirlo de la noche a la mañana, ¿verdad? Este poder judicial democrático está diseñado
según el modelo del Estado Democrático de Derecho. Y la función principal de ese modelo es la defensa y garantía de los derechos individuales. Y lo digo de una manera clara. ¿Por qué? Porque esta defensa y garantía de los derechos fundamentales está sobre la base de la concepción humanista de nuestra Constitución, que el origen y el fin del Estado es la persona humana. Entonces, los jueces tienen que estar atados a que la persona humana es lo primero, la persona humana en todos los sentidos, ¿verdad? Como víctima o como victimario. Por lo tanto, vuelvo a redundar en la frase, creo que hoy hay poca justicia para los mismos jueces y creo que algunos traslados se ve que no se tiene la razón y eso sí es peligroso para la democracia que estamos intentando construir, ¿verdad? Así que esa es Sus la primera palabras parte. son: donde queda poca justicia, es peligroso. Peligroso tener la razón. Es peligroso tener la razón. Viniendo de la palabra de un administrador de justicia, de un aplicador de la justicia, ¿qué podemos esperar cualquier otro salvadoreño escuchar estas palabras? Perdóname un poco el término, así, de manera que cualquiera se puede espantar y decir, si lo está diciendo un juez, que es un hombre que conoce de leyes, es un hombre que aplica las leyes. En este caso ya usted se acogió al decreto y vamos de nuevo a formularle la pregunta, las razones que lo llevan a esto, que sin duda algunas serán personales por el tema de que ya me lo advertía, pero yo creo que es importante también ver cómo calan sus palabras por el tipo de connotación que esto representa, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quiero decir de que en la formación jurídica de los abogados, el primer escalón que debe entender un abogado tiene que ser la Constitución, ¿verdad? La Constitución es la base de todo el ordenamiento jurídico. Y si el juez o los jueces no respetan la Constitución, si la Corte Suprema no respeta la Constitución, si las salas no respetan la Constitución, entonces el sistema va a la deriva, ¿verdad? Y la sumisión a la Constitución, a las leyes, la independencia y la responsabilidad del juez son puntos claves y vitales para el desarrollo de un país. Lo que pasa es que yo creo que en este momento no se está analizando, no se está motivando hacia dónde va a ir el país al desmantelar los jueces independientes. Yo quiero decir algo, yo creo que entre derecho y política hay una relación, ¿verdad? Claro. Hay una relación. Es vinculante. Es vinculante. Y el aporte del Poder Judicial precisamente radica en la moralización de la política. Es decir, el derecho tiene que moralizar la política. ¿Y en qué consiste eso precisamente? En que el derecho debe respetarse cuando este derecho es fruto de los procesos y procedimientos democráticos. En este país hay que revisar la historia. El problema es que creo que hay muy poca falta de cultura jurídica, ¿verdad? Una cultura jurídica donde revisemos transversalmente desde los orígenes de la República y de la Federación Centroamericana cuál fue el mecanismo de mantener la independencia judicial. Porque la independencia judicial no es una palabra nueva, ¿verdad? La independencia viene desde la misma separación de España, digámoslo de esa manera. Entonces, esta independencia, esta imparcialidad, esta responsabilidad de los jueces es clave, es vital. Por eso creo yo de que desconocer la Constitución o aplicarla en forma contraria nos encamina realmente a lo que estamos diciendo, a un autoritarismo, a un esquema dictatorial, y eso no puede ser permitido porque no avanza. Un país que no es democrático no avanza, y nosotros tenemos, modelos. Voy a referirme a dos modelos: el modelo continental, que es el que aplican los países europeos de constitución, y el modelo anglosajón, ¿verdad? Lógicamente, el modelo anglosajón es aquel modelo que ha sido más rígido, que es más permanente, ¿verdad? Que es la Constitución norteamericana, y los modelos continentales. Pero luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo ha tenido un nuevo auge. Y nosotros, los salvadoreños, nos hemos nutrido de ese constitucionalismo. Y hoy lo que estamos haciendo es apartarnos definitivamente de ese carril, ¿verdad?, de respeto a esa ley suprema. Por lo tanto,
creo yo que es necesario, ¿verdad?, hacer un llamado, ¿verdad?, hacer un llamado pues a la comunidad nacional y también a la internacional para que se pronuncien por no perder la independencia judicial, por no perder la autonomía de los jueces, y que esta independencia, esta autonomía no es de los jueces, como se ha reiterado, sino que la independencia y la autonomía es a favor de los ajusticiables, ¿verdad? Y entonces la situación está en que si un juez pierde la imparcialidad, si un juez recibe órdenes, si un juez es coaccionado por los poderes, sea fácticos o por los poderes legales, en este caso por la Asamblea, por el Poder Ejecutivo, por ministros, por diputados, entonces eso sí realmente desmejora, disminuye lo que ha costado en este país conseguir hasta este momento, que era una independencia, tal vez no en un 100%, pero sí era una independencia visible en alguna medida. Así lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia con esta juramentación el día de ayer, que viene de alguna manera a sustituir a aquellos que en algún momento ya fueron acogidos al decreto legislativo 144, ¿es legal o es ilegal? Partiendo de que existe, desde luego, un antecedente jurídico que fue el que colocaron precisamente en una cámara, una decisión de la Cámara de Oriente, ¿verdad?, en la cual suspende o anula fallos para el retiro forzado de jueces. Bien, con el llamado y traídos el decreto 144, en primer lugar es ilegal, en segundo lugar no es de derecho y en tercer lugar es injusto. Reúne todas esas tres características para que no pudo haber ingresado al ordenamiento jurídico. En primer lugar, por el origen de este decreto. Viene dado por la Asamblea. La Asamblea no tiene facultades para intervenir en las políticas de administración de los jueces en el órgano judicial, porque mal haría lo mismo que el órgano judicial se intrometiera al elaborar el reglamento del Consejo de Ministros, ¿verdad?, que se ha planteado varias veces. O segundo, o que la Corte se influyera en el reglamento interno de la Asamblea. Entonces, por lo tanto, este decreto a todas luces no reúne ningún requisito de legalidad, ni mucho menos de derecho, y es totalmente injusto. Es como una primera parte de ese decreto, capítulo que de alguna manera encierra dos aristas. Una, en primer lugar, el punto de partida del decreto, ¿verdad?, que es elaborado, aprobado precisamente por la Asamblea Legislativa, que desde un principio dijeron no existe ninguna jurisdicción o potestad para poder hacerlo. Segundo, el otro elemento que destaca es precisamente que la Cámara de Familia de Sección de Oriente ordena a la Corte, ¿verdad?, a la Asamblea y a la Presidencia, que se abstenga de ejecutar el decreto de retiro y vulnerar los derechos de jueces y magistrados, e incluso no trasladar a nadie hasta emitir una sentencia definitiva. Entonces, estamos viendo en los medios de comunicación la actuación de la Corte Plena, que es un total contrasentido, ¿verdad? Por un lado, anuncia que va a apelar de esa decisión de la Cámara de Familia de la Sección de Oriente, por un lado. A un tribunal, a la Cámara de lo Civil. Va a apelar para que la Cámara de Familia lo eleve a la Sala de lo Civil. Ese es el procedimiento correspondiente. Luego, el mismo decreto establece de que no se puede trasladar a nadie ni ascender a nadie. Y entonces el día de ayer, ¿verdad?, de una forma sorpresiva, socavando, bueno, voy a utilizar una palabra muy popular, socavando terriblemente los cimientos constitucionales y de toda legalidad, ¿verdad?, habida y por haber en cualquier sitio de esta faz de la tierra, viene y entonces nombra jueces, ¿verdad?, sin ninguna facultad constitucional para hacerlo, traslada jueces sin ninguna facultad para hacerlo, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿en qué mundo jurídico estamos? Yo me decía anoche, es que esto ya es un macondo, ¿no? Un macondo es aquello donde la arbitrariedad, donde la
la injusticia, donde lo de dictadores, lo mágico real, lo increíble tiene valor en la realidad. Es lo mágico real, ¿no? Lo mágico real. También podría compararlo yo desde una perspectiva artística. Es un surrealismo, ¿sí? Es una pintura surrealista la que uno vivió el día de ayer y la que vamos a vivir de aquí en adelante, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver. Ya está con nosotros el licenciado Antonio Durán, juez tercero de sentencia. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Quiero agradecerle la disponibilidad, el tiempo y sobre todo también el espacio que nos dan para poder conocer desde la perspectiva de ustedes qué es lo que está pasando ya después de los acontecimientos marcados a partir de la aprobación de ese decreto que vino a reformar la carrera judicial y que ha llevado desde luego a la juramentación el día de ayer ya de los primeros 98 jueces por parte de la Corte Suprema de Justicia. Un poco como decía su compañero de mesa, bajo la mirada de una sentencia que está ahí también, que en algún momento lo sostiene, que es el caso de la Cámara de Familia, sección de Oriente, que ordenó desde luego la suspensión de tener el caso precisamente por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero entiendo que más allá de eso, también usted el día de ayer veía en su cuenta en Twitter, denunciaba que ha sido trasladado de un tribunal a otro tribunal, en el caso específico hacia Catecoluca. Bueno, es como ya lo expresó Edgar, estamos como que estuviéramos en una novela de realismo mágico latinoamericano, donde lo absurdo se vuelve realidad y donde impera el reino de la arbitrariedad y de la enorme discrecionalidad de quien detente el poder. Esto no es más que la continuación de lo que ocurrió el 1 de mayo. Y no es más que la continuación de los continuos ataques que realizó el presidente de la República en contra de las decisiones de la Sala de lo Constitucional durante la pandemia. O sea, ahí empezó, ¿verdad? Esos ataques para tergiversar los hechos, tergiversar el derecho y acusar injustamente de manera infundada y tergiversando, y sí, insisto, a los magistrados de la sala en aquel momento. Decapitando la Sala de lo Constitucional, cualquier cosa puede suceder en el país, porque no hay forma de controlar al poder, no hay forma de controlar los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ni de la propia Corte Suprema de Justicia, no hay. Entonces, el ataque que se dio sucesivo, sistemático contra los magistrados de la sala y que continuó con la remoción de estos el 1 de mayo, a esto ahora este ataque en contra del órgano judicial, contra una tercera parte del órgano judicial, es una estocada, llamémosle así, sí, le llamó una colega jueza costarricense, una estocada contra el Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen que tener intromisión, y por eso es que la Constitución señala que en los asuntos del órgano judicial es la Corte Suprema de Justicia quien tiene que hacerlo. Claro. Todo esto que sucedió ayer no hubiese ocurrido si tuviésemos una Sala de lo Constitucional legítima. Pero ¿qué es lo que ocurre? Está una Sala de lo Constitucional impuesta de manera inconstitucional, rompiendo todas las reglas de la Constitución, no solo en la remoción de aquellos magistrados, sino en el nombramiento de estos, porque estos han sido sacados a saber de dónde. No están en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura para 2018. Y la Constitución dice que los magistrados tienen que salir de la lista de los 30 que proponga el Consejo Nacional de la Judicatura. Y estos no están en la lista de 2018. ¿De dónde se los sacaron? De Casa Presidencial y de los abogados del Ejecutivo.
Entonces, no tenemos una verdadera sala de lo constitucional independiente, legítima, sino que estos son abogados que están actuando en representación del presidente y fungiendo como magistrados. A ver, yo le hice una pregunta al licenciado Ochoa, que tras su valoración que planteaba en un inicio, donde dijo, donde queda poca justicia es peligroso porque no hay espacio para la razón, decía, ¿verdad? Sí, sí, donde hay poca justicia es peligroso tener la razón. Es peligroso tener la razón, ¿verdad? Viniendo de jueces, bueno, ya él se acogió al decreto, estaba contando, por razones muy personales, ¿verdad? Y que tal vez sí los podemos comentar, pero el punto acá es la connotación que esto tiene, viniendo de jueces. Digamos, ¿qué puede pensar el salvadoreño promedio? Pues si los jueces lo están diciendo, ¿qué puede pensar un salvadoreño promedio de lo que ustedes dicen con esas palabras? Bueno, ¿dónde estamos? Es que se han demolido los cimientos de la República. Se han demolido los cimientos de la República. El presidente ha sabido explotar sus recursos retóricos a través de la propaganda y la publicidad para engañar a cientos de miles e incluso millones de salvadoreños. Ha tenido esa habilidad de ponerse como Mesías y Redentor de todos los problemas de la vida social o de todos los problemas de los salvadoreños, y ha ocupado todas estas herramientas retóricas de la propaganda y de la publicidad. Lo detalla la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el mandamiento judicial 1/2021. Hay un párrafo muy interesante de esa sentencia donde explica cómo a través de las neurociencias y el empleo de las neurociencias ha logrado a través de la psicología social mover a las masas para que piensen a su favor, haciendo todos estos usos de estos recursos. Y mediante esta herramienta, ¿verdad? Ha logrado que toda la gente crea que él tiene la razón por encima de todo, y lo que él diga es santa palabra, es un dogma de fe. Entonces, contra esos dogmas no hay posibilidad de razonar, no hay posibilidad de ley. Entonces, él ha acumulado, ha concentrado el poder. Ahorita todo está concentrado en él, el legislativo, el ejecutivo de por sí, pero ahora el judicial. Ok, veamos a ver. Ayer usted denunció en su cuenta de Twitter, por este medio, denuncio ante Corte Internacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, y la comunidad nacional e internacional, que este día he recibido la llamada de la Secretaría General de la Corte Suprema de mi traslado inconstitucional hacia el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca. Dicho traslado es una represalia por mis críticas contra el golpe de Estado, contra la Sala, la imposición de los usurpadores y la oposición a las reformas de la Constitución de la República y es de la ley de la carrera judicial, y es otro ataque contra mi derecho a la libertad de expresión en defensa a la independencia judicial. ¿Sí? Sí. Eso lo dejó. Viene el presidente de la República en su cuenta de Twitter, retoma el mensaje que usted envía y responde de la siguiente manera: tiene un empleo digno, privilegiado, bien remunerado y con muchas prestaciones. La mayoría de abogados de nuestro país sueñan con un empleo así. Cuando se jubile tendrá una pensión envidiable, algo que la mayoría de los salvadoreños tampoco tienen. ¿Qué es lo que le molesta? La destrucción del Estado de Derecho, la socavación de la independencia judicial. Es nada más, eso es como ciudadano y sobre todo, usted lo ha planteado, como juez. Porque vamos, Ernesto, a un camino de justicia por Twitter. A un camino de justicia por Twitter, porque ahora el Estado es el presidente. Y él va a decidir, tiene los órganos de persecución, a la policía y la fiscalía. Tiene el aparato de propaganda y de publicidad. Tiene ahora a los jueces que resuelven como él dice. Mire, yo compartí el tema en uno de estos tweets, lo compartí el viernes precisamente,
porque estaba atacando a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal por la decisión que favoreció al señor Norman Quijano. Pues mira, a los jueces, lo mismo que a los árbitros, nos toca resolver con reglas, independientemente de si es Messi, está de acuerdo o no. Si la afición está de acuerdo, si es Messi o Cristiano Ronaldo el que está jugando, pero si él comete una infracción, y por muy bonito que haga el gol, si lo ha hecho con infracción a las reglas, hay que anular el gol. En este caso, presentan el requerimiento contra este señor, los defensores alegan que es un diputado electo, presentan incluso las credenciales del Tribunal Supremo Electoral, que él es diputado electo, y aún así el juez o la jueza, no sé quién resolvió, ordena instrucción con detención, decreta la rebeldía y libra la orden de captura. Entonces la defensa apela, porque dice, mire, él es diputado electo y según la Constitución tiene fuero constitucional. Entonces, en apelación, ¿qué va a decidir la Cámara? Eso es un obstáculo procesal. Contra todo funcionario de los que refiere el artículo 236, se debe seguir el antejuicio. Pero en este caso hay una situación particular. Él fue electo y desde el día de su elección goza de fuero. Fue electo para el Parlamento Centroamericano. Y a quien corresponde quitarle el fuero no es a la Asamblea Legislativa Nacional, sino al Parlamento Centroamericano. Entonces, ¿qué dijo la Cámara? Bueno, sencillamente, este señor goza de fuero, le tienen que quitar el fuero antes, ¡pum!, anula el proceso. De manera, una nulidad absoluta y total del proceso. No es una potestad del tribunal ni del juez. Exacto, por falta, por falta de acción. Entonces usted le responde en defensa de eso y el presidente viene y arremete con este tuit. Sí, entonces, pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Hay una tergiversación de los hechos y una tergiversación del derecho. Yo no sé si es ignorancia o es mala intención. De él vino, siguiendo el hilo de la confrontación que en su momento se generó, vino un posterior tuit donde le dice a usted, usted decide seguir siendo juez con todos sus privilegios. Pregunto, ¿hay privilegios? Y la ley se lo permite. Entonces, ¿será que lo que le molesta es que ya no podrá emitir las sentencias que ya había acordado emitir en ese tribunal? No, ahí están haciendo un intento de calumnia, ¿verdad? Están tratando de manchar mi nombre y mi dignidad. No es un asunto personal aquí, Ernesto. Yo a los magistrados de la Corte Suprema y a los que están en la Sala de lo Constitucional, que no son magistrados, que no son jueces, porque la característica esencial del juez es ser independiente e imparcial. Y si no hay independencia e imparcialidad, cualquier cosa puede ser, pero en esencia, ese no es juez. El juez debe ser independiente e imparcial, punto. Entonces, no se trata de ataques personales, no se trata de ataques personales, se trata de aplicar las reglas del derecho, se trata de decidir los hechos conforme al derecho, sencillo. Y sí, yo elegí ser juez de carrera, ofertas tengo un montón, no solamente aquí a nivel nacional, a nivel local, me ofrecen desde hace años. Me han ofrecido que me vaya a bufetes ya instalados, me han ofrecido incluso más prestaciones de las que tengo en el órgano judicial. Pero lo mío es ser juez. Yo tengo vocación judicial y me he preparado para eso. ¿Ya? Entonces, nos ha tocado enfrentarnos a un montón de delincuentes durante la carrera que he tenido. Bandas de secuestradores, pandillas, robafurgones, robacarros, estructuras de sicariato, y hemos salido adelante, incluso del Ejecutivo, conflictos con el gobierno de Flores, de Saca, de Funes, y al final se ha terminado imponiendo la verdad y la justicia. ¿Creen ustedes que hay un camino, hay una luz en este camino un poco claro o más definido de lo que ahora se ha hecho por la juramentación de estos jueces que vienen a sustituir precisamente a los que se han acogido en esto? Voy a hacer una pausa, le doy la palabra también. Me gustaría que entráramos un poco ya en esa valoración como tal. Vamos a la pausa, 6:59. Información de tráfico gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial.
Bueno, vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico en nuestra ciudad capital. Tenemos ahí precisamente la rotonda del Monumento al Salvador del Mundo. Tenemos una circulación bastante ligera, lo cual pues, nos indica que las 4 conexiones que tiene Paseo General Escalón, lo que significa también Avenida Manuel Enrique Araujo y por supuesto la Constitución y Alameda Rupert están completamente libres a esta hora de la mañana. 7 en punto, vámonos a otra imagen gracias a Texaco Cotecron. Recuerde, más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco Cotecron, libera tu potencial. Boulevard del Ejército, a esta hora de la mañana, carga vehicular como ya es costumbre. Una hora pico y sobre todo para hacer conexiones con el Boulevard Arturo Castellanos y por supuesto el ingreso sobre la ex terminal de Oriente. Ahí usted puede tener una mejor apreciación hacia el oriente de la capital, es decir, Ciudad Crediza y también Soyapango. Tenemos por lo menos en la vista en esta imagen de cámara que tenemos libre circulación. Así es que gracias a Texaco Cotecron, este fue el informe de tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Conversamos con el licenciado Antonio Durán, juez tercero de sentencia, y por supuesto también con el licenciado Edgar Alexander Ochoa, ex magistrado de Cámara de Menores de Santa Ana. Y estamos haciendo una recapitulación de los acontecimientos que marcan precisamente todo este conflicto generado a partir de la reforma establecida en la carrera judicial y que ha traído consigo una serie de acciones que van desde también la emisión de un decreto transitorio para poder lograr acogerse varios de los jueces, de los cuales 98 ya lo hicieron, y ser indemnizados, y concretizar precisamente con una acción, con una sesión extraordinaria el día de ayer la Corte Suprema de Justicia, en la cual se hacen las primeras juramentaciones de los funcionarios sustitutos de jueces y magistrados que han sido acogidos en ese decreto. Así también parte de lo que denunciaba uno de nuestros invitados, el licenciado Antonio Durán, con relación al traslado inconstitucional que se le ha hecho hacia un tribunal de Zacatecoluca. Entonces, estamos de alguna manera bajo esa mirada de conocer desde la perspectiva de ustedes cuál es la subsiguiente, digamos, situación que va a pasar si lo que hemos visto ahora ya es que jueces renunciaron, se acogieron. Ahí tenemos jueces por ejemplo, el juez Arévalo Ortuño, que se acogió también. Entiendo que también ya usted se acogió por razones que ya en medio lo comentábamos, pero ¿qué viene ahora entonces? Vamos a ver. Bueno, definitivamente el derecho nunca cierra puertas. El derecho nacional sí está cerrado, definitivamente, ¿verdad? Pero en el derecho internacional sí hay una puerta. Y entonces nosotros los jueces esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realmente revise el caso, ¿verdad? No es que lo revise, sino que está en trámite, que le dé continuidad al caso y que realmente resuelva conforme corresponde el derecho, en ese caso concreto, que es no restablecer los cargos a los jueces, porque eso es muy secundario para mí. Eso, o sea, la lectura, el juez que no tiene conciencia crítica, el juez que no tiene conciencia histórica, tal vez solo puede ver la individualidad de lo que le puede afectar la decisión. Pero no se trata de eso, sino que se trata de la erosión, ¿verdad? De la erosión de esa autonomía judicial, de esa independencia judicial, de esa imparcialidad judicial y la responsabilidad de los jueces que debe tener todo sistema. La situación está que el día de ayer, los colegas que han asumido de una u otra manera y los que se acogieron a la disponibilidad, en alguna medida podrían, ¿verdad? No digo que sea así de esa manera, podrían quedar sujetos a ese vaivén de no ser incómodo al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Poder Judicial lo que tiene que hacer se convierte en un poder incómodo para aquellos que buscan privilegios por disconcesión social, política o económica. Hay dos elementos ahí que no quiero dejar pasar por alto. Quiero comentarlos sobre lo que usted está comentando, porque quiero un poco traer a colación
los argumentos que sostiene tanto algunos funcionarios de la Corte Suprema como el Ejecutivo, que lo que están buscando es darle el espacio de participación y de aspiración que cualquier otro profesional del derecho debe de tener, ¿verdad? Para lograr un puesto de magistratura como los que han tenido ustedes, en primer lugar, que de alguna manera han tenido características vitalicias. Eso en primer lugar. Segundo, de alguna manera ir eliminando todos aquellos vicios, ¿verdad?, de corrupción de los cuales se le ha señalado precisamente a la Administración de Justicia. Bueno, en el primer punto realmente no es cierto esa justificación. Parece que lo planteaba la vez anterior. En este momento se encuentran 100 plazas vacantes que están llenadas por jueces suplentes, ¿verdad?, en las diferentes especialidades de competencias del sistema judicial. O sea, entonces, quiere decir que ahí hay un buen espacio de abogados que pueden ingresar a la carrera judicial de una manera tal como está establecido en la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Esa es como una primera parte. Y la segunda parte es la siguiente. Ya se ha planteado que las universidades no forman los jueces, ¿verdad? Ni hay ninguna asignatura de formación de los jueces. Los jueces son formados a través de la Escuela de Capacitación Judicial. Por eso yo sostenía inicialmente, ¿verdad?, que a partir del año 93, 94, cuando se empieza a dar los procesos de reforma, se apostó mucho para los programas de formación de los jueces. Y a partir de 25, 26 años, tenemos ya todo un grupo de abogados que se formaron en las aulas de la Escuela de Capacitación Judicial. Por lo tanto, ambas situaciones no son reales, ¿verdad? Ambas situaciones son suposiciones que no tienen asidero cuando se contrastan con la realidad. Es decir, el país está perdiendo, ¿verdad? Porque el progreso no se mide el progreso se mide, mejor dicho, y sobre todo por la expansión de los derechos y la propia justicialidad. Si no se expande el derecho, entonces no hay progreso. Eso es progreso democrático. De los jóvenes, nadie puede aspirar más por el hecho de tener digamos, como una especie de barrera de jubilación y de no tener tiempo, un juez. Solo planteo lo repetito. Mire, aquí se nos dice que el bono que se va a recibir. Miren, lo que pasa es que tenemos una falta de cultura jurídica y es grave, porque es a nivel de los abogados, a nivel de las asociaciones de abogados y de los mismos jueces. No leer las disposiciones constitucionales que se refieren, por ejemplo, a que todo funcionario o empleado tiene derecho a una compensación, eso está regulado desde 1983, ¿verdad? Entonces eso no es cierto. Aún hay ministerios del Ejecutivo que tienen altísimas indemnizaciones. Un caso es en relaciones exteriores y no pasa nada. Entonces ahora, cuando a los jueces hemos estado luchando porque se nos haga derecho en la casa, que es lo más grave, ¿verdad?, en casa de herrero, cuchillo de palo, entonces a nosotros se nos ha hecho una cantidad de injusticias laborales. Ahora la gente el mismo presidente está diciendo ahí de las prestaciones. Es que las prestaciones no las da el Ejecutivo, ese es el problema. La gente cree que cualquier situación que dé el Ejecutivo viene de una persona del Ejecutivo. No, viene de la constitucionalidad de las decisiones, viene del desarrollo de políticas de esas decisiones que hayan estado hacia atrás. Lo bueno, como yo planteo, sería que el derecho progresara, ¿verdad?, que esa expansión de los derechos progresara, pero que ese progreso de los derechos tenga el ciudadano que decir, bueno, miren, siempre tenemos jueces que velan por nuestros derechos y por nuestras garantías. Creo que de todo esto, ¿verdad?, y creo que esta frase que no es mía y que la vamos a decir, yo espero en la medida de lo posible que los colegas jueces que siempre siguen integrando el órgano judicial sean jueces de Berlín, ¿verdad? Sean jueces de Berlín y que no respondan al interés de ningún poder del Estado. Vamos a ver, licenciado Durán, sobre ese mismo elemento. Sí. Es decir, esa es parte de la argumentación que yo escucho de algunos legisladores, promotores de la reforma, del Ejecutivo y funcionarios,
que lo que están buscando es, de alguna manera, lograr sanear aquellos aspectos que a lo largo de la historia se ha venido diciendo en la Administración de Justicia. Por eso yo, a estas alturas, cuando ya hemos visto una nueva acción de plantear un acuerdo de retiro para que se acojan mucho, es como decirles, miren, y quedarse en régimen de disponibilidades, porque realmente ya nosotros queremos ir cambiando aquellos patrones que le han hecho mucho daño a la Administración de Justicia. Es falso, Ernesto. Es falso por todas las razones que ellos plantean. Primero, esta reforma es contradictoria con la propia ley de la carrera judicial, ¿verdad? El artículo 20 establece el derecho de jubilación a partir de los 35 años y ellos lo regulan a partir de 30. Entonces hay una antinomia internormativa, una contradicción entre lo que regulaba ya la ley de la carrera con esto. Entonces hay un derecho de jubilación, pero este derecho de jubilación es voluntario. Creo que ya se han dado estas coyunturas anteriormente de retiros masivos, digamos, de jueces, cuando se aprueban bonos extraordinarios de retiro y muchos colegas se acogen a eso y se retiran. Es decir, la posibilidad de esta renovación se ha ido dando. Ahora, el ingreso de las nuevas generaciones también es importante, es muy importante que se renueve, pero no de esta manera tan abrupta, no sin preparar a los jueces, a los aspirantes a jueces. Bueno, en el 2000 se creó un programa de formación inicial para jueces, fue la envidia de la región. Durante 2 años se becó a abogados ya graduados para que se prepararan como jueces. Es decir, ser juez no es lo mismo que ser un abogado recién graduado de la universidad o un litigante o incluso un empleado judicial que tenga experiencia. Hay ciertas actitudes, no solamente conocimientos y habilidades, sino actitudes también que debe tener el juez en su proceso de formación. También es falso que se quiera combatir la corrupción. Miren, es al contrario. Esta reforma es al contrario, lo que quiere es consolidar un sistema judicial corrupto y se está deshaciendo de los jueces independientes. Mire, el juez Sidney Blanco cumplió 60 años. Él ha cesado por Ministerio de Ley, por ley. ¿Qué señalamientos de corrupción hay contra Sidney Blanco? ¿Cuáles señalamientos? El comportamiento que tuvo durante el periodo de la sala, cuestionable y todo lo demás, pero por lo que menos se caracterizó. Es más, mire, a partir del nombramiento de esta sala, los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos dejaron de señalar al órgano judicial como corrupto y como ineficiente. Hasta ahí se acabaron esos señalamientos. ¿Por qué? Porque anteriormente sí estaba cooptada la sala. Ahora, ¿por qué estoy hablando de consolidación de la corrupción con esta decisión? Porque el sistema judicial actualmente, así como está, se basa en lealtades personales. Yo te ayudo, vos me ayudás. Ok, todo este grupo de jueces, a criterio de ustedes, ¿van comprometidos? Es muy probable, sería temerario afirmarlo. Más bien, quiero hacer nada más dos llamados. Primero, a los compañeros que han cesado. No un llamado, sino dirigirme a ellos diciéndoles que no se han ido por corruptos, porque ese es el señalamiento que se le ha hecho. No se han ido por corruptos, se han ido porque tanto el órgano ejecutivo como el legislativo y la Corte Suprema de Justicia han querido generar estas vacantes para colmarlas y llenarlas con otro tipo de personas. No se han ido por corruptos, el hecho de cumplir 60 años no es corrupción, su gestión tampoco ha sido corrupta, sino que para probar los casos de corrupción debe ser de manera individual y se ha hecho, y ya se han hecho. Y el segundo llamado es para los nuevos funcionarios judiciales. Y aquí sí este es un llamado a que asuman sus cargos, cuando tomen posesión de sus cargos, hagan cumplimiento a su deber de ingratitud
El deber de ingratitud es la base de la independencia judicial. El juez debe ser ingrato con quien lo ha nombrado, con quien le ayudó a llegar al cargo, con quien lo propuso y quien le ayudó, porque con esto se impide ese pago de favores y cobro de favores al que me estaba refiriendo. Que todo esto es una modalidad de corrupción que se llama clientelismo. Son redes de favores y redes de clientelismo, tanto a nivel del judicial como de los que hoy están ocupando esos altos cargos con el poder político. Ahí hay favores y pagos de favores, ahí hay protecciones y pagos de protección. Entonces, todo esto es lo que se está replicando de parte del aparato político hacia la alta magistratura, y de ahí esas redes de protección hacia el órgano judicial. A ver, ese pago de favores políticos no también los hemos tenido a lo largo de este tiempo. Claro, pero fue quizá de manera sutil y debajo de la mesa. Hoy se está haciendo de manera descarada. Hoy sí es completamente, se han quitado la máscara de apariencia de magistratura y lo están haciendo como operadores políticos. Están respondiendo directamente, políticamente, a la conveniencia del Ejecutivo. Mire la sentencia esa sobre la reelección presidencial, hombre. ¿Dónde dejan el artículo 88 sobre la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Alternabilidad quiere decir hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Este periodo presidencial sí, el otro no. El siguiente sí, el otro no. Eso es alternabilidad. ¿Dónde dejan la alternabilidad? Entonces, ¿qué implica esto? Que están respondiendo directamente a los designios del presidente de la República. Ok, ahí van a seguir algunos funcionarios, pero en su calidad de régimen de disponibilidad ya con todo lo que se hizo el día de ayer, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que van a seguir. ¿Qué significa eso? Que también estarán a la disposición para ser suspendidos. De hecho, algunos de los que ayer fueron juramentados pasan de los 60 años, ¿verdad? Y las caras que yo medio pude observar. Y ellos se sometieron al régimen de disponibilidad. También ahí hay otra ilegalidad, ¿verdad? Porque en el decreto no menciona plazo de disponibilidad. Y la Corte ha dicho que hay un plazo de disponibilidad. Y que ahorita pues... entiendo que es 10 años, ¿no? Máximo. 5 años, dijeron, 5 años. También el decreto establece que tienen que hacer una evaluación de esos jueces, ¿verdad? Hoy por hoy, a lo mejor para aplacar esta situación, creo que no van a hacer cambios, pero después, de acuerdo a la conveniencia, ¿verdad? A esas conveniencias que se ha planteado aquí, que ha planteado el juez Durán, esa conveniencia del Ejecutivo, ¿verdad? Y de otras instancias, podrían estos jueces ser separados del cargo o podrían ser movidos a otro lugar para ir a resolver un caso X determinado. Ese es el peligro, de la disponibilidad, estar disponible porque alguien lo quiere mandar a uno a hacer determinado trabajo. Entonces, eso sí es también bastante grave, ¿verdad? Ok, y este beneficio de retiro voluntario, ¿cómo lo ven ustedes en ese contexto? Vuelvo a reiterar, fíjese de que por cosas de la misma situación de actividad jurisdiccional, yo trabajé en una instancia que es Mesa Judicial. Mesa Judicial presentó un proyecto de reforma de la ley de la carrera judicial, ¿verdad? Hace 2 años se presentó a la Corte y se le dio larga al asunto y jamás se llevó a la Asamblea Legislativa. En esa propuesta, ¿verdad? Se pedía lo que tienen otros organismos, como por ejemplo establecía yo Corte de Cuentas, CEPA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen 30 meses, un mes, hasta un máximo de 30 meses de proceso. Es decir, eso no es nuevo, eso está contenido en las disposiciones del régimen de servicio civil en la Constitución, a partir parece que el artículo 118 en adelante, ¿verdad? Eso no es nuevo, eso no es una prebenda, eso no es una dádiva, eso es un derecho constitucional consagrado, ¿verdad? Y solo quiero referirme.
Y también hay que leer el 186, ¿verdad? Que los jueces tienen que tener una remuneración justa de acuerdo al cargo que desarrollan, a la delicadeza del cargo y a lo peligroso de ser juez en este país, y especialmente a los jueces penales, ¿verdad? Ok, ¿qué viene? Porque el tiempo ya se nos Sí, bueno, agotó. solamente A manera quería, de conclusión. Sí. solamente quería señalar en esto. Primero, se han aprovechado de la necesidad de los colegas. Y segundo, de las aspiraciones legítimas de ingresar a la carrera judicial de otro buen número. Se han aprovechado de esas dos cosas para hacerlo de la manera más burda. Lo que viene, seguir luchando porque esta es la última trinchera en la defensa del Estado de Derecho. Seguir haciendo las acciones legales que viene, que en el sistema La iglesia se interamericano. pronunció ayer, ¿no? Yo no he visto abogados pronunciando. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? Lastimosamente los abogados no han estado a la altura de los tiempos. A la altura de los tiempos. Todo el colegio de abogados, gremio. Sí, no hay colegio de abogados, pero la Federación de Abogados también ha sido cooptada. Hay ciertos institutos, hay que reconocer, el Centro de Estudios Jurídicos, FESPAD, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, IDUCA misma, la Universidad de El Salvador tuvo un pronunciamiento también, pero no la Facultad de Derecho, es decir, están cooptadas todas estas instituciones y han empeñado el derecho a favor del poder. Eso no es posible. El derecho es el fundamento y el límite del poder, y esa es la función de los jueces, controlar al poder. Y eso es lo que no quieren controles. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido actualizarnos precisamente sobre la base de lo que ustedes consideran, y lo decía, y ahí está la palabra muy bien citada, lo que decía el licenciado Ochoa, pues donde hay poca justicia es peligroso tener la razón, decía, ¿verdad? Con eso arrancamos, con eso cerramos, y lo dejamos a manera de reflexión abierta para poder seguir en el análisis pertinente. Vamos a girar la invitación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, algunos funcionarios, para que también nos den su punto de vista con relación a estos y otros elementos que hemos tenido. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado, a ambos, muchísimas gracias, y esperamos más adelante también contar con ustedes. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, importante información con el ministro de Salud, Francisco Alaví, que siempre está en la disponibilidad de poder estar con nosotros para orientar, para responder todas aquellas interrogantes que se podrían estar generando alrededor de la situación de cómo se vive el COVID en nuestro país. Así es que recuerden ustedes, ya se anuncia la aplicación de una tercera dosis contra el COVID, y aplicada en primer lugar a personal de salud, maestros y personas mayores de 60 años. Pero hay una constelación de preguntas e interrogantes alrededor del tema. Así es que desde ya acompáñenme, porque regresamos en cuestión de segundos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos, como siempre, ofertándoles a ustedes temas de mucha importancia en el país, temas de mucha importancia para usted, y especialmente cuando se trata de conocer el comportamiento, el estado actual, las nuevas medidas alrededor de la pandemia del COVID-19, en el contexto de mucha preocupación y de ocupación que debemos de tener, como lo he dicho desde un principio, para que todos y cada uno tengamos la responsabilidad de poder dar aportes importantes para contener lo que es la pandemia, evitar las concentraciones, en fin, tantas cosas y medidas que ya están y conocemos todos. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida, ministro. Gracias por acompañarnos. Poder estar acá y seguir informando a la población salvadoreña sobre las nuevas estrategias ante el COVID-19 y estas nuevas noticias que nos dan esperanza de este crecimiento importante en la estrategia de vacunación. ¿Cuál es la estrategia para comenzar? Sí, primero, esta semana ha habido buenas noticias, la llegada de más dosis de vacuna al territorio, el poder alcanzar una cifra de 4 millones de dosis aplicadas en El Salvador. Eso es un dato muy importante, y también el anuncio del presidente del día viernes, en el cual se habilita ya el completar este esquema con una tercera dosis, esta tercera dosis que tiene un efecto muy importante de incrementar
la inmunidad, incrementar las defensas del cuerpo, es como un refuerzo para poder ganarle esta batalla a esta enfermedad tan importante. Esto está iniciándose de manera prioritaria. ¿Y cuál es esa manera prioritaria? Es precisamente el comenzar por las personas que tienen mayor riesgo, aquellas que son mucho más vulnerables. ¿Cuáles son esas personas? El personal de primera línea, las personas adultas arriba de los 60 años, las personas con enfermedades crónico-degenerativas, aquellas personas que tienen o que forman parte de la Cruz Roja, la Cruz Verde, los comandos de salvamento, Camilleros del Salvador, los docentes, que son un grupo importante de trabajadores que están siempre salvaguardando la educación y la salud psicoemocional de cada uno de los estudiantes, y por supuesto todo esto nos permite seguir avanzando en las estrategias de inmunidad, seguir avanzando en las defensas que estas personas puedan tener ante el COVID-19. Muy importante el mencionar que esto parte de la aplicación en base a un esquema, y eso es 4 meses después de que usted ha recibido la segunda dosis. Es una parte fundamental. El sistema ya está de tal manera de que si usted tiene menos de los 4 meses, cuando usted agende la cita, el sistema le va a dar las fechas disponibles luego de 4 meses de completada la segunda aplicación. Si usted ya tiene más de 4 meses de haberse aplicado la segunda dosis, el sistema le permite agendar lo más pronto posible para que usted pueda recibir esa tercera dosis. Es muy importante que sigamos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. También está a disposición un correo electrónico, el cual para aquellas personas que pertenezcan a estos grupos vulnerables que hemos mencionado, como el personal de salud, los maestros, personal que trabaja en farmacias, laboratorios, personas con comórbidos, personas con enfermedades crónico-degenerativas, adultos arriba de los 60 años, puedan exponer su caso si el sistema no les diese la posibilidad, y esto es vacunación COVID-19 @salud.gov.sb, con lo cual de esta manera pues se puede tener esa oportunidad de poder acceder a esa tercera dosis. Una pregunta clave en todo esto, ministro. Si es la tercera vacuna, ¿debe ser la vacuna de la misma marca con la que se pusieron las primeras dos? Muy importante esa pregunta. Ha habido bastante evidencia que ha estado entre ambas líneas. Una es seguir colocando una tercera dosis de la misma farmacéutica que ya había sido utilizado, o hacer un cambio de la farmacéutica para la tercera dosis en específico. Y la evidencia fue arrojando que definitivamente se alcanzaban mayores resultados de defensas si se ponía una tercera dosis con un mecanismo diferente a la formulación de la vacuna que las primeras 2 dosis. Entonces eso les permite de alguna manera tener mayores defensas. Esto se está haciendo a nivel internacional. Es muy importante el repetir definitivamente. La evidencia sigue suscitándose, la evidencia sigue avanzando, y sobre todo lo más importante es tomar decisiones en tiempo oportuno en una situación excepcional de salud como ha sido la pandemia. Ok, en conclusión, ¿puede ser de la misma o no puede ser de la misma? Se ha decidido, en conclusión y en base a la evidencia científica, que tiene que ser diferente, muy probablemente a la inicial. Pero existen situaciones muy particulares de cada paciente en los cuales se puede tener esa valoración por el personal sanitario que está en el momento. ¿Por qué hay mucho miedo en la población? Porque se conoce de que no hay técnicamente o científicamente comprobado que una tercera puede ser necesaria. Segundo, la otra gran pregunta alrededor de contraponer la primera que estaba diciendo es que ¿por qué se está muriendo gente con las 2 primeras vacunas? Para la primera pregunta, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay evidencia científica. Primero, el domingo nosotros pudimos asistir a los puntos de vacunación en el megacentro de vacunación, y lo que vimos fue una gran afluencia de parte de la población salvadoreña. Que la desinformación que ciertos sectores, incluso desgraciadamente médicos, están generando para tener otros fines, probablemente políticos, no quiere decir que la población tenga desconfianza en la tercera dosis. El Salvador se ha caracterizado por tomar decisiones en tiempo oportuno. Aun cuando varias personas conocidas a nivel nacional dijeron de que El Salvador no iba a tener vacunas, que el esquema de El Salvador era malo, que la pandemia se estaba manejando mal, que las decisiones que se tomaban no eran adecuadas. En ese preciso momento, meses después, la Organización Mundial de la Salud estaba reconociendo el trabajo de El Salvador. Y no solo eso, sino que ahora tenemos uno de los mejores 50 modelos de vacunación a nivel mundial.
lo cual nos permite con toda tranquilidad decirle a la población, las decisiones que se toman en tiempo oportuno van a tener una incidencia, específicamente cuando estamos ante una situación excepcional de salud como ha sido la pandemia. No vamos a esperar que hayan más letalidades para poder tomar decisiones, o aún peor, no vamos a esperar que hayan todos los avales que ciertos sectores quieren para poder adquirir las vacunas, que en efecto, si hubiéramos tomado la decisión que ellos decían, probablemente ahorita no habrían vacunas en El Salvador. Pero no, se tomaron las decisiones que se tenían que tomar en un momento excepcional de salud. Y hay que aclarar algo, no permitamos que la desinformación que quieren generar ciertos grupos tenga incidencia. Es muy importante que usted tome las decisiones a tiempo, es muy importante que usted se proteja a tiempo para que de esta manera evite formar parte de la estadística de letalidad. ¿Qué pasaría ante una situación en la cual siempre existe aquella persona que recomienda, no, es que tiene que ser específicamente esa vacuna? Pero definitivamente, si usted no está esperando esa vacuna y evita ponerse otra que probablemente hubiera sido igualmente efectiva, que probablemente le hubiera dado las herramientas de no terminar en una cama de unidad de cuidados intensivos, hubiera podido salvarse. Pero ¿qué pasa? Siempre existen ciertos sectores que tratan de desinformar a la población, y lo peor que es por otro objetivo, muy probablemente contrario a salvaguardar la vida de la población salvadoreña. A ver, de hecho ahí estaba una información que quiero ver un poco la parte relacionada con el respaldo que eso pueda tener, sobre todo porque técnicamente, científicamente es lo que se recoge y se dice de que no lo existe. Por eso yo la pregunta al insistir. Entonces, peor es no tener la tercera a quedarse solo con 2. No solo eso, es que existe evidencia científica de peso y robusta para aunque decir... no sea de la misma marca las primeras 2. Aunque no sea de la misma marca. Y no solo El Salvador lo está haciendo. Países como Israel, países como Chile están utilizando esquemas con una tercera dosis, incluso cuando la tercera dosis no es la misma de las primeras 2. Entonces, hay suficiente evidencia. Hay países que tienen investigación importante en la cual este refuerzo o esta tercera dosis incrementa la eficacia, incrementa la protección en un momento en el cual existen nuevas variantes, existen cambios en la estructura del genoma que pueden llegar a producir sintomatología. Esto no se trata de una decisión que se basa en el sentimiento de un equipo. Esto se basa en una decisión en base a estudios, análisis, a evidencia que existe a nivel internacional y en el cual ha demostrado que hay mayor peso en la combinación de los mecanismos de acción que en utilizar una tercera dosis de la misma casa farmacéutica. Ok, voy a hacer una pausa porque aquí hay otra pregunta que me están formulando, ministro, que creo que es interesante conocerla. ¿Por qué muchos jóvenes que están vacunados y de acuerdo a las estadísticas que se tienen y que se han conocido de parte de ustedes han fallecido? Y se han contagiado y algunos han fallecido. Pueden responder esa pregunta cuando regresemos, 7:37. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Ministro, ¿por qué jóvenes que están siendo vacunados o ya están vacunados están enfermando de COVID? Segundo, ¿por qué algunos han fallecido? Sí, hemos observado cómo definitivamente estas nuevas variantes han estado afectando a los grupos poblacionales en las edades abajo de los 18 años, y creo que aquí debemos aclarar algo muy importante. Siempre existen pacientes que tienen enfermedades que tienden a predisponer o a ser mucho más vulnerables la salud de cada uno de ellos, y es precisamente enfermedades como el asma, enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas, malformaciones cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas y una serie de situaciones importantes. Ahora bien, hay que recalcar algo, la población en edad abajo de los 18 años acaba de haber iniciado ese proceso de vacunación un par de semanas atrás. Incluso recuerdo que un par de semanas atrás estaba criticando la decisión y nosotros explicábamos del por qué se estaban tomando estas decisiones en la vacunación abajo de los 18, y era porque precisamente se había observado en otros países esa incidencia o ese incremento de las complicaciones en el grupo de población abajo de los 18 años. ¿Qué estamos observando? Estamos observando que hay pacientes que han tenido complicaciones, pacientes que probablemente no han sido vacunados con el esquema completo de vacunación y precisamente que tienen un factor desencadenante importante. Como por ejemplo, desgraciadamente el día de ayer hemos tenido la pérdida de vidas
en dos grupos etarios muy importantes, el de 0 a 10 años y el de 10 a 20 años. Pacientes jóvenes, pacientes que tenían enfermedades importantes. Uno de ellos era una enfermedad genética, un problema de atrofia muscular importante que condicionaba a que tuviera una complicación, y otro paciente que es relacionado a un problema de un asma severa, un paciente que tiene un factor sobreagregado y que pues de alguna manera hay que prestar una atención mucho más oportuna, hay que acudir de una manera oportuna. Entonces es muy importante que entendamos que la vacunación en este momento tiene un periodo de tiempo en que todavía nos falta incrementar esa cantidad de población abajo de los 18 años a vacunar. Es el comparativo de haber iniciado la estrategia de vacunación ese 17 de febrero al momento del inicio de la vacunación abajo de 18 años, que tendremos un poco más de un mes de haber iniciado la vacunación. Entonces, definitivamente tenemos que seguir asistiendo, debemos de recordar que la manera o la estrategia a nivel internacional más eficiente para poder ganarle la batalla del COVID-19 es estar protegidos, y esa protección la da la inmunidad moral que le genera una vez usted tiene su esquema de vacunación completo. Mientras usted no ha recibido su esquema de vacunación completo, por favor, cumpla las medidas de bioseguridad, use su mascarilla, lávese las manos, evite asistir a aglomeraciones, evite realizar actividades no esenciales. Esos puntos son trascendentales. Uno de los ejemplos más importantes es lo que nos enseñó Australia, en el cual definitivamente ante la aparición de estas nuevas variables que tienen mayor facilidad de transmisión, ellos tomaron medidas de contención epidemiológicas importantes y bastante estrictas, pero se dieron cuenta que aún así había transmisión, se dieron cuenta que aún así había situaciones difíciles sanitarias, y esto es precisamente porque ese 67% de facilidad que tiene la variante Delta hace difícil el poder controlar una situación y hace mucho más fácil que haya circulación en una región geográfica del virus. Entonces las medidas más importantes es en primera opción el tener las defensas necesarias en el cuerpo ante una posible entrada en contacto con el virus, pero no solo una posible, sino que una posible e inminente entrada en contacto con el virus. Entonces, el punto es saber si usted antes de entrar en contacto con el virus tiene o no tiene las defensas. Y es precisamente esa la indicación del por qué usted debe acudir a un punto de vacunación o un centro de vacunación lo más oportuno posible y tener esta protección. Regresando al tema de los menores, el caso de 6 años en adelante también es otro de los grandes temores de la población, porque voy a tratar la manera de que despejemos todas esas dudas que tiene la población, y agradezco mucho que estén activos preguntando. Vamos a tratar la manera de poder despejar todas las dudas, resumiendo que casi la mayoría coinciden. En el caso de los menores, de los mayores arriba de 6 años, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué efectividad y qué estudio científico existe para poder de alguna manera saber que a los niños entonces hay que vacunarlos? Hay una serie de estudios ya publicados y que tienen cohortes y que tienen una cantidad de muestras importantes o una cantidad de casos que se han sido comparativos. El más reciente de ellos fue publicado el 15 de septiembre, en el cual se da ese resultado, bueno, seguridad, tolerancia, eficacia ante la aplicación de la vacuna del COVID-19. Lo pueden buscar, está en una de las revistas médicas más importantes, que es The Lancet. Ya había uno previo también en The Lancet de la aplicación de la vacuna de virus inactivo a la población abajo de los 3 a los 17 años. Es el estudio que se tiene con una buena cantidad de casos y que también estaba con buenos resultados. Debemos también comprender que existen estudios a nivel internacional de cada una de las entidades que velan por la salud de las regiones, que velan por la salud de los países, o sea, estudios propios de cada país, en la cual han demostrado una alta protección, eficacia del biológico y sobre todo seguridad y tolerancia a la aplicación de esta estrategia. No es por nada que países como Israel, países como China, países como Rusia, países como Cuba, países como Chile, países como Argentina están tomando decisiones de vacunar a estas poblaciones abajo de los 18 años, incluido el grupo etario que llega hasta los 6 años. Ahora, no solo eso, estamos observando cómo las diferentes farmacéuticas, y alguien dirá, bueno, pero esto no es un estudio de evidencia. Sí, pero también las farmacéuticas son las principales entidades que hacen el análisis o la inversión para los estudios científicos, para que se genere esa evidencia que al final pues conlleva una aprobación por los entes correspondientes. Esa aprobación al completar todas las fases, en un momento excepcional de salud.
Quiero aclarar, un momento excepcional de salud. No esperemos que tengamos todos los avales correspondientes para solicitar las vacunas y que vengan en el 2022. No, tomemos las decisiones en tiempo oportuno y ahora tenemos casi el 60% de la población inmunizada. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hay evidencia científica importante que da robustez a la estrategia de vacunación. Estamos observando cómo en Estados Unidos, desde hace aproximadamente un par de meses, un par de semanas, se ha incrementado la cantidad de letalidad en el grupo etario de personas abajo de los 12 años. Y esto no es coincidencia, esto se debe a que el virus tiene a cambiar en su genoma y afectar a los niños. ¿Por qué tenemos que esperar estar en una situación con los hospitales llenos de pacientes en edad abajo de los 6 años, de los 12 años, complicados, con ventilación mecánica, para tomar decisiones que trascendentalmente van a garantizar el salvar muchas más vidas ante esta pandemia? Esas son las decisiones que se han tomado por varios países, en las cuales El Salvador está siendo uno de estos países, y por supuesto que esto nos permite salvaguardar la vida de la población. ¿Cómo están los hospitales? ¿Hay saturación? ¿Están saturados? Eso es muy importante y hay que aclararlo. No es lo mismo decir que el hospital está saturado a que el hospital ha incrementado en la cantidad de casos. Ha habido un incremento de la cantidad de casos en el área hospitalaria. El sistema de salud está preparado para poder atender a la población. Quisiéramos tener definitivamente menos de 300 casos, que es lo que de alguna manera llegamos a tener hace varios meses en el Hospital El Salvador. Quisiéramos que no existieran casos de COVID, pero no es la situación que está pasando en El Salvador ni la que está pasando a nivel internacional. ¿Y a qué quiero llegar? Este incremento pasó de tener 300 casos, un parámetro muy fidedigno para poder medir este incremento de casos del Hospital El Salvador. ¿Por qué? Porque es nuestro hospital en el cual se reciben las referencias de todo el territorio. Ahora bien, pasamos de tener 300 pacientes a tener 600, incluso llegamos a 700 pacientes. La capacidad del Hospital El Salvador alcanza 1,000, un poco más de 1,000 pacientes. Sin embargo, en este momento no está el Hospital El Salvador, que ya no tiene ningún espacio. Sí hay capacidad, y no solo hay capacidad. ¿Hay camas? Hay camas en el Hospital El Salvador, y no solo en el Hospital El Salvador. No nos olvidemos que el Sistema Integrado de Salud trabaja en otras áreas, en otras regiones que por distancia tienen que tener un área hospitalaria para un paciente COVID. No vamos a esperar que un paciente COVID que viene con menos de 70 de saturación de oxígeno vaya a llegar hasta el Hospital de El Salvador. Hay que atenderlo en el Hospital Regional de San Miguel, hay que atenderlo en el Hospital Regional de Santa Ana. Esos puntos clave son los que de alguna manera no logran comprender ciertos sectores que tratan de enfatizar que el Hospital de El Salvador está lleno. Okay. Una pregunta, ¿todos los hospitales están en la disponibilidad de aceptar a alguien o remitirlo inmediatamente? Desde el inicio de la pandemia se estableció en la fase prepandémica que todos los hospitales deberían de tener áreas para atender a pacientes respiratorios y un área de manejo del paciente respiratorio ante un posible traslado. Aquí quiero llegar. Usted, ante una urgencia médica, usted va a acudir al hospital o a la unidad de salud o al lugar médico que le quede más cerca. No va a estar buscando llegar a un lugar si es de oriente en la región metropolitana. No va a llegar por su urgencia al lugar más cercano. Entonces eso hace que el sistema de salud en cada área hospitalaria tenga un área de evaluación y de manejo. Ahora, hay ciertos hospitales que han venido manejando pacientes COVID de una cantidad importante, y eso es el Hospital Rosales, eso es el Hospital Saldaña, eso es el hospital, también el Hospital del Seguro Social, Amatepec, eso también el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, el San Juan de Dios de Santa Ana, el Hospital Sacamil, que son hospitales que han seguido manejando pacientes COVID. Ahora, estos hospitales le permiten tener al sistema de salud mayor capacidad y pasar hasta duplicar la cantidad de capacidad hospitalaria en el manejo del paciente con COVID-19. No esperemos llegar a esta situación. Queremos tomar las decisiones en tiempo oportuno, y eso es evitar que tengamos la necesidad de ingresar a un hospital, y eso se hace vacunándose, eso se hace cumpliendo las medidas de bioseguridad. Hay quienes sostienen que vienen eventos de alta concentración como en el estadio, partidos de fútbol. ¿Qué se va a hacer alrededor de lo que está viviendo el país y qué se puede hacer para suspenderla o qué medidas se van a tomar? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir poco a poco cerrando nuestra conversación con el ministro de Salud esta mañana.
en la cual nos deja bien en claro que una tercera dosis, independientemente de que sea de la misma marca, siempre es necesaria aplicarla, ¿no? Sí, es muy importante el tener esa tercera dosis. Esto tiene un objetivo fundamental y es incrementar el efecto de protección que ya este biológico ha iniciado. Quiero recordar algo bien básico para que la población pueda entender. Cuando uno recibe la primera dosis, el cuerpo comienza a generar defensas y guarda una memoria de cuál fue la ruta que utilizó para poder generar esas defensas, o como se recuerda la receta para poder volver a generar. Cuando usted le pone la segunda dosis, el cuerpo no solo incrementa la producción de esas defensas, sino que se le hace mucho más fácil acordarse de cuál fue la vía en la que se utilizó para formular esas defensas. Ahora, ¿qué hace? Al pasar el tiempo, el cuerpo comienza a perder la memoria de esa creación de defensas, y es muy importante el volver a aplicar una dosis para que de esta manera el cuerpo vuelva a recordar la vía de producción de defensas ante el COVID-19, y esto nos pone nuevamente en una situación en el cual el cuerpo puede tener la facilidad de defenderse ante el virus. ¿Qué pasa respecto a que están muriendo personas con las 2 dosis de vacuna y sobre todo que está atacando a jóvenes, y que era que con la vacuna se iba a evitar llevar al hospital o morir, pero vivimos lo contrario? Pregunta otro televidente. Creo que sí, es la pregunta que anterior sí, ya muy importante esa pregunta. Definitivamente hay población que está ingresando con las 2 dosis, y es muy importante el recalcar algo. El paciente que tiene las 2 dosis de alguna manera tiene la protección para poder evitar una letalidad, tiene la protección para poder evitar una enfermedad grave. Pero eso no quiere decir que en algún momento usted pueda verse afectado por un contagio de COVID y que requiera en algún momento oxígeno o que requiera en algún momento atención médica. Es muy importante el que usted esté protegido, porque probablemente con esa protección usted solo requiere un tratamiento leve o usted solo requiera tener oxígeno. En cambio, si no tuviera esa protección, probablemente ya estaría en una unidad de cuidados intensivos. ¿A qué quiero llegar? Ha sido muy importante desde el inicio de la estrategia de vacunación, en el cual se aclaró que el tener la vacuna no protegía de que a usted no le pudiera volver a dar COVID. Entonces, disminuye el riesgo de una enfermedad grave o disminuye el riesgo de una situación en la que usted pueda perder la vida, pero definitivamente puede existir la posibilidad que usted tenga un contagio. Aquí quiero llegar. Debemos cuidarnos. El índice de personas que han tenido complicaciones severas ante el COVID-19, ya estando vacunados, es menos del 2%, lo cual establece la literatura internacional, y esto se ha asociado firmemente a personas que tienen no solo COVID, sino que tienen enfermedades crónico-degenerativas, y no solo las enfermedades crónico-degenerativas, sino que estas no están controladas. No es lo mismo un paciente que es diabético y que maneja su glucosa entre 150, entre 100 y 150, que son parámetros que podríamos decir están bastante controlados, a un paciente que maneja todos los días en ayunas 300 o 400 de glicemia, donde evidentemente no hay control de su enfermedad crónica. Esto incrementa la posibilidad de infecciones oportunistas debido a esa gran cantidad de azúcar en la sangre, y esto puede llegar a generar una complicación no solo por el COVID, sino que por la misma enfermedad crónico-degenerativa. Ministro, la gran pregunta. Vienen 2 eventos importantes de país, deportivos, altas concentraciones de salvadoreños, y muchos se preguntan, bueno, si está el país viviendo una situación, una escalada de nuevos casos, de incremento, de muertes, ¿qué espera o qué se puede esperar para este tipo de, estar avalando este tipo de eventos? Así, de manera muy concreta. Sí, miren, no es estar avalando el tipo de evento. Estamos en una situación excepcional de salud y hay que tomar medidas adecuadas. ¿Se puede suspender la presencia de...? Pero lo más importante, yo quisiera no entrar en esa situación de polémica en que la población, pues, por un lado hay una población que está firmemente cumpliendo los protocolos de bioseguridad, y por otro lado hay una población que tiene menos apego a las recomendaciones. Lo que sí le puedo decir yo con toda certeza y tratar de hacerle comprensión fácil a toda la población es que en este momento en el cual hemos tenido un incremento de casos, en la cual está prácticamente al doble la cantidad de ingresos que teníamos en el Hospital de Salvador, lo más importante es que usted no se arriesgue, lo más importante es que usted no haga actividades no esenciales, como es ir a ver un partido en una aglomeración, y de alguna manera
que pueda ponerse en riesgo. Ahora, debemos tener algo muy presente y es precisamente que va a ser fundamental el exigir la carta de vacunación. Por un lado, y esto debe comprenderse en lo siguiente, entre mayor población inmunizada tenemos, también nosotros estamos haciendo un efecto de bola de nieve que crece y que disminuye la posibilidad de un contagio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La población tiene que asistir a la vacunación. No solo se trata del cumplimiento de las medidas de bioseguridad sin vacunarse, porque ¿qué va a suceder si usted cumple todo el protocolo pero no se vacuna? Usted eventualmente va a pasar un tiempo en el cual va a estar seguro porque ha estado cumpliendo su protocolo, pero evidentemente este virus va a seguir circulando en el territorio. Claro. Y en algún momento va a estar en contacto. Es decir, entonces lo retrasa en el tiempo, lo que siempre va a ser una complicación. Puede sugerir no asistir al estadio, pero no lo puede suspender el ministerio. Es muy importante eso, se pueden tomar decisiones de contención epidemiológica, se está haciendo el análisis, esto no solo parte de una institución, sino que esto parte de un análisis integrado, de un análisis articulado, y en su tiempo se van a tomar las decisiones correspondientes. Lo que sí le podemos decir a la población, que la premisa fundamental para poder ganar la batalla es el compromiso de cada uno, y no arriesgarse es una recomendación que le hemos dado desde el inicio de la pandemia. El usar una mascarilla, el lavarse las manos, pero sobre todo el evitar asistir a aglomeraciones ha sido una recomendación fundamental. Y ahora que tenemos esta oportunidad de contar con el biológico abierto, los grupos etarios desde los 6 años en adelante, pues definitivamente creo que El Salvador tiene todo lo necesario para ganar la batalla al COVID-19, pero necesitamos también el cumplimiento y el apoyo de la población. Porque es un común denominador escuchar en las poblaciones decir, verá, aquí estamos sufriendo ya del COVID, pero tenemos el estadio lleno, dicen, así un poco en términos coloquiales. Sí, pero es una situación en la cual la misma población está asistiendo, entonces nosotros estamos dando todas las recomendaciones, nosotros estamos haciendo facilidad el poder salvarse ante el COVID-19, pero todo parte de una premisa fundamental y es el autocompromiso por cuidar su salud. Ok, se está estudiando entonces la posibilidad de ver qué se hace con esos dos eventos, porque ya hay experiencias de transmisión de estadios cerrados, sí se transmite, para eso la tecnología. Totalmente de acuerdo. Hay decisiones que se están tomando, hay puntos sanitarios importantes, hay puntos sanitarios de otra índole, pero lo más importante es que la población tenga la certeza que vamos enfocados a cumplir el objetivo fundamental que el presidente nos encomendó, y eso es salvaguardar la vida de la población. Ministro, como siempre, muy agradecido de verdad que nos acompañe, porque creo que más allá de una entrevista, los espacios en los que hemos tenido la participación suya es de venir y orientarnos, ponernos al día, y este servidor, este medio de comunicación, también no hay día en la cual no entremos y sea imperiosa la necesidad de llamar y cerrar nuestros programas diciéndoles, señores, acatemos las recomendaciones. Solo aquellos que vivimos el entorno de situaciones que nos afectan, como el caso de una familiar muy cercana que tengo yo, sabemos la situación que representa esto, y por esa razón es importante no bajar la guardia tomando las medidas necesarias. Ministro, nuevamente gracias. Y gracias a ustedes y a los medios de comunicación por permitirnos llevar esa promoción de la salud a cada uno de los rincones de las familias salvadoreñas. Esa es la única manera de poder ganarle la batalla al COVID-19. Nuevamente gracias y cuidémonos, usemos la mascarilla, lavémonos las manos, evitemos asistir a aglomeraciones y sobre todo asista a su vacunación. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.